¿Cómo les va, chicos? Buen día. Me dice Marina que no puede entrar. Bueno, vamos a esperar un momentito, porque recuerden que la última vez que yo hacía en simultáneo la presentación y la exposición, al usar el micrófono se entrecortaba. Denme un segundito. Bueno, en el día de hoy vamos a terminar la teoría de la unidad número 2, es la parte de radioactividad, ¿sí? Entonces ustedes ya tenían subido ese documento teórico en el Padlet, es decir, van a poder seguir a través de ese documento. Si Marina no puede ingresar, vos, Marisol, tenés a mano el archivo, pero estabas con problemitas de internet más temprano. Bueno, ya vamos a ver cómo los resolver. No, estoy en el teléfono, no entro en la computadora. Me pareció. No tengo internet. No hay problema, me pareció. Bueno, a ver. Bueno, creo que Marina estaba intentando ingresar a otra sala. Denme un segundo. Primera parte vimos cómo está conformado un átomo y establecimos que vamos a trabajar con 3 partículas subatómicas que son protones y neutrones situados en el núcleo del átomo y electrones situados en regiones de probabilidad orbitando alrededor de ese núcleo, ¿sí? Y establecimos también que esos electrones, que les vamos a llamar a los electrones más externos, los que están en los niveles más alejados del núcleo, les vamos a llamar electrones de valencia. Esos electrones de valencia son los responsables de participar en las uniones entre átomos para formar estructuras más complejas. Y a esas uniones les vamos a llamar enlaces químicos, ¿sí? Ahora, y hasta acá nosotros no habíamos hecho intervenir partículas del núcleo. Simplemente habíamos dicho que había algunos elementos que eran estables porque tenían su octeto completo, que son los gases nobles, que están ubicados en el grupo 8A. Y después teníamos una serie de elementos. Nosotros vamos a trabajar con los elementos representativos, que son elementos de bloque S y de bloque P. Y entonces esos elementos de bloque S, que eran en el grupo 1 y 2, pero todos los metales cumplen con la misma condición, tenían tendencia a perder electrones y convertirse en cationes para ser más estables. Y los no metales tenían tendencia a ganar electrones, convertirse en aniones para ser más estables. ¿Y cuándo ocurría esto de que ganaban o perdían electrones o eventualmente también podían compartir? Cuando formaban justamente las uniones entre átomos. Y ahí empezaban a armar estructuras más complejas. Ya empezamos a ver algunas moléculas y algunas estructuras cristalinas dependiendo del tipo de enlace que estuvieran configurando. Si estuvieran configurando un enlace iónico, por ejemplo, vimos el cloruro de sodio, la sal de mesa, y si formábamos enlaces covalentes, que era cuando se compartían electrones, habíamos visto la molécula de agua, de nitrógeno gaseoso, de dióxido de carbono. Ya empezamos a ver estructuras un poquito más complejas.
¿De qué tenía que ver esto de que los electrones se ganaran o perdieran, o bien se compartieran? De la diferencia de electronegatividad que hubiera entre los átomos que participan del enlace, ¿sí? Entonces ahí hemos unido un poco estas, digamos, las dos primeras partes de la unidad 2 y la unidad 3 del enlace químico. Lo que vamos a ver ahora es qué ocurre en el núcleo de un átomo, ¿bien? ¿Por qué se mantiene estable el núcleo de ese átomo? A pesar de que ya vimos que en el núcleo las partículas que tenemos son neutras, los neutrones, y partículas positivas, que son los protones. Entonces, ahí es como que hay una inconsistencia. Si yo tengo muchas partículas con la misma carga, como son los protones, empiezan a haber repulsiones porque tenemos el mismo signo de carga, ¿sí? Si nosotros analizamos el hidrógeno, en el núcleo tenemos un protón. Entonces está tranquilito el protón, no tiene básicamente ninguna interacción electrostática en el núcleo. Pero a partir de que nosotros agregamos un protón más en el núcleo y tenemos el helio, ahí ya sí empieza a haber interferencia de un protón con el otro protón. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre dentro del núcleo para que ese núcleo no se fragmente? Porque si ustedes tienen la tabla periódica a mano, hay elementos con el Z bastante más grandes que 1 y que 2. Sí hay elementos con el Z 60, 70, 80, 90 y pico. Entonces tenemos gran cantidad de partículas con la misma carga en una región de espacio muy pequeño. ¿Bien? Entonces, bueno, a esta parte de la unidad la vamos a denominar radioactividad. Ahí está, digamos, esbozados cuáles son los temas que tenemos que considerar en esta parte 2C. Y si ustedes lo buscan en el libro, lo van a encontrar, depende si se guían por el Brown o por el Chan, en el capítulo 21 o capítulo 23. Fíjense que la parte de radioactividad está bastante retrasada en capítulos con respecto a átomo y tabla periódica, ¿sí? Porque este tema está bastante emparentado con la unidad 8, pero en realidad nosotros hemos decidido abordarlo ahora porque tenemos fresquitos los conceptos de átomo y cuáles son las partículas que lo componen, ¿sí? Una hojita más. Bien, entonces, naturaleza de las reacciones nucleares, ¿sí? ¿Qué es lo que estudia la química nuclear? Lo que va a estudiar son todas las reacciones, ¿sí? Todos los procesos que produzcan cambios en el núcleo de un átomo, ¿sí? Estos procesos originariamente fueron descubiertos como procesos naturales, ¿sí? Hay algunos o muchas reacciones nucleares que se dan en la naturaleza, se dan espontáneamente, ¿sí? Es una de las causas por las cuales el Sol tiene tanta temperatura, el Sol como cualquier estrella, ¿sí? Ocurren procesos de esta índole, ocurren reacciones nucleares, ¿bien? Y después el ser humano, diferentes científicos han seguido estudiando para ver si se pueden aprovechar estas propiedades, que son propiedades naturales que tienen los átomos, para darles algún uso de aplicación científica o darles, digamos, alguna utilización, muchas veces comercial, ¿no? Entonces vamos a ver que si bien cuando se hace el descubrimiento de estos fenómenos, son fenómenos naturales, luego el hombre ha investigado bastante para poder realizar otras transformaciones nucleares y aprovechar estos fenómenos para diferentes fines, ¿sí? Nos dice ahí en azul que con excepción del hidrógeno, ¿sí? Todos los núcleos contienen dos tipos de partículas, ¿sí? Todos los núcleos atómicos. Y acá, con excepción del hidrógeno, que está en mayor abundancia en la naturaleza, ¿sí? Que es el protio, que tiene un protón. ¿Se acuerdan cuando vimos isótopos? Que dijimos que para un mismo elemento, y vimos el ejemplo del hidrógeno, podíamos tener diferentes isótopos si nosotros incorporábamos neutrones, ¿sí? Entonces, el hidrógeno, que está en mayor abundancia en la naturaleza, solamente tiene un protón en el núcleo, pero hay
2 isótopos más de hidrógeno. El deuterio tiene además un neutrón en el núcleo y el tritio tiene además 2 neutrones, aparte del protón. Todos tienen que tener un protón, porque para que sean isótopos del mismo elemento, yo tengo que tener, digamos, la misma cantidad de protones. En este caso, como hablo de hidrógeno, el Z es 1. Entonces, todos los isótopos de hidrógeno van a tener un protón en el núcleo. ¿Bien? Lo otro que, digamos, cuando se empieza a estudiar este tema de los procesos radioactivos, es que muchos núcleos son estables. Entonces, permanecen todo el tiempo con la misma configuración. Bien, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. En este momento que estamos hablando de reacciones nucleares, todo el tema de radioactividad se va a basar en el núcleo del átomo. Me olvido de los electrones. Los electrones yo los voy a considerar cuando hable de cationes, de aniones o de enlaces químicos. Cuando yo esté en el tema de radioactividad, voy a estar hablando de lo que ocurre en el núcleo del átomo, o sea, solamente voy a analizar qué ocurre con los protones y los neutrones o con las partículas que conforman el núcleo del átomo, ¿sí? Entonces, hay muchos núcleos que son estables y permanecen mucho tiempo con su configuración, con su cantidad de protones y su cantidad de neutrones, pero hay otros tantos que son inestables, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean inestables? Que se rompen, ¿sí? Se rompen en núcleos más pequeños, ¿sí? Y, digamos, producto de esa ruptura, emiten partículas, ¿sí? Quedan partículas sueltas que se liberan, ¿bien? Es muy probable, en ese dibujito que vemos, vieron que tenemos el primer núcleo que está a la izquierda, no la pelotita que dice neutrón, no la celestita, la que le sigue. Tenemos un átomo de uranio. Ahí está el símbolo químico U, es el uranio. ¿Qué isótopo del uranio es? El 235. ¿Bien? Porque todos los isótopos de uranio tienen Z92. Por eso yo no les estoy mencionando el Z. Les estoy diciendo que es el uranio que tiene masa 235. ¿Sí? Entonces, es muy probable que por la ruptura de algún átomo que ande cerca, se haya liberado un neutrón, que es el neutrón que está ahí a la izquierda. ¿Se ve? Entonces, ¿qué está pasando en este gráfico? Ya después lo vamos a analizar más en detalle. Es muy probable que este isótopo de uranio esté siendo bombardeado externamente por una partícula, en este caso por un neutrón. Entonces, la ruptura que está ocurriendo en este gráfico es producto de ese bombardeo externo. A lo mejor ese isótopo de uranio es estable, pero está recibiendo un bombardeo, una perturbación externa, y eso hace que este núcleo se fragmente, ¿sí? Al fragmentarse, fíjense que hay como unos rayitos amarillos, eso es energía. ¿Qué es lo que me está queriendo decir este gráfico? Que cuando yo tenga en general procesos de ruptura de núcleos, se van a formar núcleos más pequeños, que son los que están a la derecha. ¿Vieron? Uno con Z38 y A90, y el otro es un átomo de xenón, parece un gas noble, Z54 a 143. Y aparte se han liberado 3 neutrones. Entonces, cuando haya una ruptura de un núcleo, lo más probable es que formen núcleos más pequeños y partículas que quedan sueltas. Si yo cuento todas las partículas que tengo, me tiene que dar las partículas con las que arranqué, ¿sí? A mí me tendría que dar la misma cuenta. Fíjense, el átomo original, ese núcleo de uranio, tenía 92 protones. Cuando yo sumo 38 más 54, me tiene que dar que sigue habiendo 92 protones. Yo no puedo perder masa en este proceso. ¿Bien? Hay una de las leyes fundamentales de la química que dice que la masa ni se pierde ni se genera. Solamente puede haber transformaciones de masa, ¿sí? Yo no puedo tener ni un generador de masa ni un sumidero de masa, ¿bien? En ningún proceso, si ustedes ponen en un reactor 10 kilogramos de una sustancia y 5 kilogramos de la otra, tienen que tener la misma masa
cuando termine el proceso, ¿bien? No puedo perder masa en el proceso, ¿sí? Entonces, si yo contara la cantidad de neutrones, también me tendría que dar lo mismo. 90 más 143, más los 3 que están sueltitos, tendrían que ser igual a los 236, bueno, perdón, no son los neutrones, tengo que hacer la diferencia. En el selenio, 90 menos 38 me da 52. ¿Estamos bien? Y después 143 menos 54 me da la cantidad de neutrones que fueron al xenón y le sumo los 3 neutrones que han quedado sueltitos. Eso me tiene que dar igual a ¿qué? A los neutrones que hay en el uranio que fue impactado más el neutrón que impactó. ¿Bien? Entonces, ya vamos a puntualizar cómo hago estas cuentas, pero yo tengo que tener en cuenta que puede haber un fenómeno nuclear que ocurra espontáneamente, que son los que ocurren en la naturaleza, o bien que sea el caso de una transformación provocada artificialmente, provocada por el hombre, ¿sí? Entonces, en esos casos tendríamos una radioactividad inducida, ¿bien? O lo que dice ahí en naranja, transmutación nuclear. Bien, avancemos un poquito más. Bien, ¿qué tipos de emisiones nucleares podemos tener? Y cuando hablemos de emisiones, son qué tipos de partículas pueden salir del núcleo de un átomo. ¿Bien? Y acá, primero las vamos a caracterizar. ¿Bien? Vamos a decir, bueno, vamos a trabajar fundamentalmente con estas 5 partículas. Ustedes dirán, profe, pero si yo en el núcleo tengo protones y neutrones, es verdad, pero ya vamos a ver algunas particularidades que hacen que del núcleo de un átomo puedan salir 5 partículas diferentes. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes conozcan quiénes son estas partículas y que sepan cómo las vamos a simbolizar, ¿sí? Entonces, yo voy a darle un símbolo a la partícula. Vamos a ver la primera, el protón. ¿Qué es un protón? Es una partícula, si yo la tengo que caracterizar con un Z y un A, ¿sí? El Z es el número atómico que me indica la cantidad de protones. El protón tiene un protón, porque él mismo es un protón, entonces tiene Z1. Y si yo le tuviera que dar un número másico, es decir, cantidad de protones más neutrones, el protón, como es un protón, no tiene neutrones. Entonces, por eso el A también es 1. Y en la bibliografía lo van a encontrar con una P de protón o con una H, porque ustedes, acuérdense del átomo de hidrógeno. Si ese átomo de hidrógeno no le considero el electrón en el núcleo que tiene un protón. Entonces también lo pueden encontrar así en la bibliografía. ¿Qué otra partícula puede salir del núcleo? Un neutrón. ¿Cómo lo voy a simbolizar? Con la N minúscula. El Z, la cantidad de protones que tiene el neutrón, es 0, que no tiene ningún neutrón, perdón, no tiene ningún protón. Y ¿qué número de masa le voy a colocar al neutrón? 1. ¿Bien? Después nos vamos a la última, a la partícula alfa. ¿Sí? ¿Qué es una partícula alfa? Un núcleo de helio. ¿Quién es el helio? Es el primer gas noble que tiene Z igual a 2, 2 protones en el núcleo, y tiene aparte 2 neutrones en el núcleo. Entonces tiene Z2 y A4. Si el helio pierde los 2 electrones, queda un núcleo de helio. ¿Bien? Entonces, esa partícula se puede simbolizar como helio. Hay veces que aparece helio 2 positivo para indicar más fehacientemente que perdió los protones y lo único que me interesa es el núcleo de esa partícula. O bien, la simbología más común es alfa. Bien, partícula alfa. La letra griega alfa, 2, 4. Ahora, beta negativa y positrón. Ya vamos a ver cómo se generan. No están con esta configuración en el núcleo. En el núcleo está el protón y el neutrón. Pero ya vamos a ver qué ocurre en el núcleo para dar lugar a la aparición de esta partícula beta negativa. ¿Cómo la voy a simbolizar a la beta negativa? Como beta, la letra griega beta, -1, 0. -1
porque la partícula beta negativa también se llama electrón del núcleo. Ya vamos a ver qué tiene que ocurrir en el núcleo para que de allí salga un electrón, cuando nosotros sabemos que los electrones no están en el núcleo, están en orbitales situados en regiones exteriores al núcleo. Pero bueno, pueden ocurrir algunos procesos por los cuales del núcleo del átomo salga un electrón y le vamos a llamar electrón del núcleo, ¿bien? Esta es la, digamos, configuración que le vamos a dar, -1, 0, también le podemos poner E, porque es un electrón del núcleo, y también existen los positrones, o partículas beta positivas. La forma en general de denominar a la beta negativa y al positrón o beta positiva es beta -1, 0 y beta +1, 0. Bien, todas esas partículas están en el núcleo, ya vamos a ver cómo salen de ahí. Y qué, digamos, consideración yo tengo que tener en cuenta cuando hacemos equilibrio de reacciones nucleares. Esto que yo les decía de que tengo que conservar la materia que yo tengo desde la situación inicial o reactivos y la situación final, o qué es lo que yo voy a obtener, que son los productos. Acá han hecho algunas preguntitas en el chat. La partícula alfa es siempre helio. Sí, la partícula alfa, para la pregunta de Camila, es siempre un núcleo de helio, ¿sí? No un átomo de helio. Bien, porque si yo tuviera que emitir el átomo de helio, también tendría que emitir los electrones. Bien, entonces, cuando hablemos de partículas alfa, va a ser la emisión de un núcleo de helio, es decir, cuando yo emita una partícula, cuando del núcleo del átomo salgan 2 protones y 2 neutrones, está saliendo una partícula alfa. ¿Sí? No voy a estar considerando por separado 2 protones más dos neutrones. Van a salir como, digamos, un conjunto de 4 partículas. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, la situación inicial, que son los reactivos, también le vamos a llamar núcleo padre, que es el núcleo que da origen a esta situación, o núcleo progenitor. Y los productos de esta situación, los resultados, les vamos a llamar núcleo hijo, y aparte vamos a tener emisiones, ¿sí? Porque ya hemos dicho que vamos a tener partículas sueltas en general. A esas partículitas sueltas las vamos a denominar emisiones. ¿Bien? Una recomendación que está en azul. Tenemos que mostrar Z y A de cada especie que interviene. Tanto Z como A se tienen que mantener constantes. Tengo que colocar las emisiones que resultan y también tengo que colocar energía liberada, que es radiación gamma, la letra griega gamma. ¿Por qué? Porque una particularidad de las reacciones nucleares es que son reacciones altamente energéticas. Por eso las estudiamos. Porque ocurren cambios a nivel químico, a nivel energéticas. Entonces, ya vamos a ver, finalizando la clase de hoy, que una de las aplicaciones de las reacciones nucleares son las centrales térmicas, las centrales nucleares. Se pueden utilizar para producir energía, ¿sí? Para producir calor. Bien, entonces, son, digamos, muy utilizadas las reacciones nucleares, se utilizan en medicina, se utilizan para hacer datación de, digamos, por ejemplo, de objetos que se hayan encontrado en Egipto, en alguna pirámide o en alguna tumba que tengan miles de años, también se pueden utilizar para eso. Ya vamos a ver los usos que tienen estos procesos y cómo vamos a trabajar esas aplicaciones, ¿sí? Una hojita más, Marina, por favor. Inés, se me da la opción de compartir, no puedo, fíjate si me habilitas otra vez porque no puedo avanzar si no. A ver, promover al presentador, algo pasó. Ahí está. Sí, está perfecto. Muy bien. Me habías mandado un mensaje y yo no lo había visto.
Bueno, entonces vamos a ver cómo trabajamos los diferentes tipos de emisiones nucleares. Dijimos que un tipo de emisión era la emisión de una partícula alfa, ¿sí? Imaginemos este átomo que tenemos acá, que es un átomo de polonio, si mal no recuerdo, que tiene Z84 y A212, ¿sí? Algo que decía en la hojita anterior, no hace falta que vuelvas, Mari, era que si yo no conozco un elemento, por el Z voy y lo busco en la tabla, ¿bien? Y si no, le pongo una X, le pongo un símbolo genérico. Si no me acuerdo, el plomo que es PB, el bario que es BA, ¿sí? Si no, ustedes como están trabajando con la tabla, voy, busco el Z, lo que me da la identidad. ¿Se acuerdan que Marina les dijo el DNI de un elemento químico es su Z? Entonces yo voy, busco el Z y sé quién es. Bien, entonces tenemos un elemento, un núcleo padre que tiene 84 protones en el núcleo y tiene la cantidad total de partículas 212. Si yo quisiera saber cuántos neutrones tiene, tengo que hacer la resta ahí, ¿verdad? Y va a emitir una partícula alfa. Entonces fíjense que ya escribimos la partícula alfa y su caracterización. La partícula alfa tiene Z2 y A4, ¿bien? Entonces, ¿cuál va a ser la partícula resultante de esta emisión? Por ejemplo, que el problema les diga, un átomo de polonio, el isótomo polonio 212 emite una partícula alfa. ¿Cuál es el núcleo hijo, producto de esta reacción? Entonces, fíjense, si el polonio tiene 84 protones y la partícula alfa se lleva 2, el núcleo hijo resultante va a tener Z82. Entonces, coloco el 82. Y voy y busco en la tabla quién es. Y le puedo escribir el símbolo químico. Es el plomo. ¿Qué hago con el A? En total, el núcleo padre tenía en el núcleo 212 partículas. 4 partículas, 2 neutrones y 2 protones, se llevó la partícula alfa. ¿Cuántas me quedan para el núcleo hijo? 208. Esa sería la forma de determinar, cuando me dicen cuál es la emisión que tengo que considerar, cuál será el núcleo hijo que se va a obtener. Bien, entonces acá yo tengo una partícula inestable, un núcleo inestable de polonio, que sufre espontáneamente una ruptura, emite una partícula alfa y es muy probable que ahora el núcleo hijo sea más estable que el primer núcleo que se había considerado. En general no es lo que ocurre. Ya vamos a avanzar un poquito más y yo les voy a mostrar que en la naturaleza un núcleo inestable no consigue estabilizarse en la primera emisión. Lo más probable es que tenga una sucesión de emisiones, que puede ser la misma o puede ser diferentes emisiones, hasta llegar a un isótopo estable. Y a eso le vamos a llamar serie radioactiva. ¿Bien? Pero bueno, acá vamos a considerar que teníamos un núcleo que emite y me da por resultado un núcleo hijo. Veamos la segunda emisión. La emisión de una partícula beta negativa, electrón del núcleo. Acá vendría la primera contradicción. ¿Cómo puede ser que del núcleo salga un electrón si en el núcleo solo tengo protones y neutrones? ¿Bien? Primero vamos a hacer la reacción y después vamos con la explicación. Yo tengo un átomo, un núcleo de cesio que tiene Z55 y es el isótopo cuyo A es 137. Y ese átomo va a emitir una partícula beta negativa. Entonces escribo la partícula beta menos 1, 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para saber para el núcleo hijo qué, digamos, valores de cantidad de protones y de número másico va a tener y de quién se va a tratar? Fíjense, la emisión de una partícula beta negativa aumenta Z. Bien, porque yo tengo que colocar en el bario, digamos, ya sabemos que es bario, en el núcleo hijo, que no vamos a saber quién es, un número tal que con el menos 1 de la beta me haga 55. Por eso yo he tenido que colocar un 56. Porque si yo dijera 55 menos 1 y al núcleo hijo, que es el bario, le pongo 54, cuando yo haga el balance,
54 menos 1 no me va a dar el 55 del cesio. Volvamos a la reacción de arriba. En el plomo, 82 más 2 de la alfa me da el 84 inicial. Entonces yo necesito aumentar Z del núcleo hijo para que se me mantenga el balance de masa. 56 menos 1 de la beta negativa me da el 55 inicial. Y esta partícula, la emisión de una beta negativa, no modifica A, porque fíjense que el A, el número de arribita del beta, es 0. Entonces A permanece constante. Entonces yo me voy a la tabla, busco Z56, es el bario, coloco el símbolo del bario. Ya vamos a hacer la semana que viene ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver la explicación de dónde sale la beta negativa. Esta emisión proviene de la desintegración de un neutrón. Fíjense la reacción. Yo tengo un neutrón, 0, 1. Vamos a imaginar que un neutrón es la suma de un protón más un electrón. Fíjense, ahí está la caracterización. Protón más electrón. Fíjense que me dan los Z. El protón tiene Z1, la beta negativa menos 1, 1 menos 1 me da el 0 del neutrón. Y si yo veo los números básicos, 1 más 0 me da el 1 del neutrón. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Ok, un neutrón en el núcleo en realidad es la suma de un protón más un electrón del núcleo. Cuando este elemento emita un electrón del núcleo, un neutrón se va a romper. La beta negativa va a salir, pero el protón va a quedar adentro del núcleo. Entonces volvamos a la reacción del cesio. Cesio, 55 protones. Cuando se emita la beta negativa, se generó un protón, por eso el bario tiene un protón más. De ahí surge el aumento de Z. Y ahora, ¿por qué A se mantiene constante? Porque en realidad en el 137, a ver, alguien que me haga la cuentita, 137 menos 55, quiero saber cuántos neutrones hay. Tengo 5 y 8, 13, tengo 82 neutrones, ¿verdad? Tenemos en el cesio 55 protones y 82 neutrones. Un neutrón se va a romper, voy a tener 81 neutrones, pero voy a tener un protón más. Entonces, por eso el número másico permanece constante. Por eso el A en esta reacción no se mueve. No vamos a trabajar, Gabriel, con neutrinos, ¿sí? No nos vamos a meter. En realidad, nosotros estamos considerando la cantidad mínima, justa y necesaria de partículas subatómicas que explican los procesos que nosotros vamos a ver. En realidad hay otras partículas, puede que aparezcan mencionadas, pero no vamos a ahondar en ellas, ¿sí? En realidad la partícula alfa sería un neutrino. Nosotros les vamos a llamar a las partículas alfa núcleos de helio. ¿Bien? Entonces, esa es la explicación de por qué del núcleo de un átomo puede salir un electrón del núcleo. Bien, ese electrón no proviene de un orbital, ¿sí? Sino que proviene de la ruptura de ese neutrón que se convierte en un protón más un electrón del núcleo. Una hojita más. Fíjense acá, primero, analizamos lo que le ocurre a un neutrón dentro del núcleo. Ahí tenemos el neutrón, se supone que está formado por un protón más un electrón, se emite el electrón del núcleo, o beta negativa, sale del núcleo y queda dentro el protón. El electrón, o partícula beta negativa emitida, se aloja en el orbital interno, porque al ser un electrón, cuando sale, lo que hace es alojarse en el primer orbital. ¿Cuál es el primer orbital? 1s. Pero imagínense que ahí ya hay 2 electrones y cae un tercero y no puede haber más de 2 electrones. Entonces uno de esos electrones va a tener que ser promovido a un orbital más externo y así sucesivamente hasta que haya un orbital en donde quepa un electrón más. Entonces, en este tipo de emisiones lo que vamos a ver es algún tipo de radiación, ¿bien? Pero va a haber como promociones a niveles superiores de electrones. Dice ahí, la emisión de este tipo de partículas lleva a aumentar Z en 1
es el número de protones del núcleo, pero A permanece constante. Una hojita más. Bien, vayamos a otro tipo de emisión, que es la emisión de una partícula beta positiva o positrón, que no es un protón, porque el protón, recuerden que su simbología era 1, 1, y esta su simbología es 1, 0, es decir, el protón tiene masa, bien, pero la partícula positiva o positrón no tiene masa. Fíjense que el A es igual a 0. Denme un segundito. Acá estoy, disculpen. Bueno, les decía que vamos a analizar ahora la emisión de una partícula beta positiva o positrón, que no es lo mismo que la emisión de un protón. ¿Bien? Consideremos que tenemos un núcleo de carbono cuya, digamos, simbología es Z igual a 6. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones, pero en este caso tenemos un isótopo con el número másico 11. ¿Bien? En este caso, la partícula beta positiva sí tiene, digamos, la masa de un protón, Z igual a 1, que es ese más 1. Por eso, el núcleo hijo va a tener Z igual a 5. ¿Bien? Pero, como la partícula beta positiva, el A es igual a 0, mantiene constante el 11 en el primer núcleo padre de carbono, y en el núcleo hijo. Nosotros nos vamos a ir a la tabla, vamos a buscar Z igual a 5, vamos a encontrar que es el boro, entonces ponemos el símbolo químico. ¿Cómo, digamos, cómo surge esta partícula beta positiva o positrón? Porque nosotros recordemos que hemos caracterizado en el núcleo protones y neutrones. Entonces, imaginemos que tenemos un protón con su masa correspondiente. Pero nosotros también podríamos decir que un protón, ustedes recuerdan cuando vimos la masa relativa entre las partículas y dijimos que los electrones casi que no tenían masa, por eso decíamos que eran energía, y los neutrones tenían prácticamente la misma masa que los neutrones. La única diferencia es que el protón tenía carga y el neutrón no la tenía. Entonces, lo que vamos a decir es, un protón, podríamos decir que es un neutrón y tiene toda la carga concentrada en una región muy pequeñita. Esa región de carga, que es muy pequeñita, vamos a considerar que no tiene masa, que solamente es carga. Y esa carga es la partícula beta positiva o positrón, ¿sí? Entonces, si yo tengo este protón, que en realidad es un neutrón, y toda la carga está concentrada en una pequeña porción, si la partícula de carbono 11 emite solamente la región de la carga, lo que queda dentro del
lo que queda adentro del núcleo es el neutrón. Bien, entonces, cuando nosotros veamos en el carbono 6, 11, hay 6 protones y 5 neutrones. Cuando veamos la partícula de boro, 5, 11, tengo 5 protones, un protón menos, pero tengo 6 neutrones. Fíjense que el protón se ha convertido en un neutrón porque la carga es lo que salió afuera de ese núcleo. Entonces, de ahí surge esa partícula denominada positrón. Una hojita más, Marina. La última emisión que vamos a ver es la emisión de un neutrón. Pero hay una pequeña diferencia en esta reacción en relación a las que venimos viendo. Las reacciones que veníamos viendo, el núcleo padre era inestable y emitía. ¿Cómo me daba cuenta? Porque a la izquierda solamente tenía el núcleo padre. Entonces, la única razón por la cual se desencadenara un proceso radioactivo es porque ese núcleo no era estable. Mientras que acá yo tengo un átomo de aluminio, pero tengo también una partícula alfa. Entonces, lo que me está dando idea esta simbología es que estoy haciendo impactar a ese núcleo de aluminio con una partícula alfa. Yo estoy bombardeando, estoy, digamos, perturbando externamente ese núcleo. Entonces, a lo mejor ese núcleo es estable. Igualmente va a sufrir un proceso radioactivo producto de que se lo inestabiliza artificialmente, digamos, ¿sí? Entonces, son los dos casos que podríamos tener. Podemos tener una situación de radioactividad natural o una situación de radioactividad inducida. Una situación de radioactividad, la segunda sería de una radioactividad artificial, ¿bien? Entonces, en este caso vamos a tener un átomo de aluminio, 1327, que va a ser impactado por un núcleo de helio o partícula alfa, la simbología 2, 4. Y va a emitir un neutrón. Entonces yo coloco la emisión, coloco el neutrón, 0, 1. A ver, ¿cuál va a ser el núcleo que va a resultar? Fíjense, tengo que sumar todos los protones que hay a la izquierda, los 13 del aluminio más los 2 de la partícula alfa. Todos esos protones van a estar en el núcleo hijo, el 15, porque el neutrón no tiene Z, tiene Z igual a 0. Y ahora, tengo que sumar todas las partículas que había en los dos núcleos iniciales, en el núcleo de aluminio y en el núcleo de la partícula alfa. Sumo y me da 31. Pero el neutrón se lleva consigo la masa de un neutrón. Entonces, el núcleo hijo me da 30 como número másico. El A de esa partícula es 30. Puedo ir a la tabla, busco Z igual a 15 y voy a tener fósforo, le pongo el símbolo químico. ¿Qué dice ahí? En ese caso se ha bombardeado el aluminio con una partícula alfa, es decir, se hizo impactar dicha partícula contra el núcleo de un átomo de aluminio. Generalmente, cuando se trata de átomos estables, se suelen inestabilizar por medio de bombardeos. Eso es por eso que ocurre una emisión, porque si el átomo era estable, nunca va a emitir nada, porque no le hace falta emitir partículas para ser más estable. En cualquier reacción nuclear, después de que ocurrió la misma, los elementos químicos originales se han convertido en nuevos elementos químicos. Siempre que hablemos de emisión, nos referiremos a una partícula que sale del núcleo atómico. Una hojita más. Mari, por favor. Acá tenemos algunos ejemplos de emisión de partículas alfa, de emisión de partículas beta. Generalmente, miren, les vamos tratando de poner cómo encuentran en la bibliografía. Hay veces que a las partículas beta, si no se aclara nada, es que es una beta negativa, porque en general la bibliografía a las beta positivas les llama ya directamente positrones. ¿Bien? Pero ustedes busquen, si no digamos, el equivalente, porque ustedes recuerden que en general, esto no se los he dicho, en general nosotros vamos a trabajar de bibliografía que no ha sido generada en nuestro idioma, sino que trabajamos con traducciones. Entonces, el científico o la persona que escribe el libro, supongamos lo escribió en inglés,
Pero luego quien hace la traducción no necesariamente conoce del área de conocimiento de química, de física o del tema en particular. Entonces, la traducción puede que no sea exactamente fiel y algunas veces utilicen algún tipo de sinónimo, ¿sí? Dice ahí abajo, aunque la emisión beta implica electrones, los mismos provienen del núcleo. Dentro del núcleo, un neutrón decae en un protón y un electrón, el electrón se emite dejando el protón. Bueno, esta aclaración la tenían cuando analizamos esa emisión. Beta también puede aparecer como electrón del núcleo. La beta negativa es un electrón del núcleo. La beta positiva es un positrón. Pero cuando yo hable de qué partículas tengo en el núcleo, hablo de los protones y de los neutrones. Solamente aparecen estas partículas cuando tenga que hacer la emisión de alguna de ellas y tenga que explicar cómo salieron de ahí adentro. Siempre que yo caracterice un núcleo, lo voy a caracterizar con Z y con A. El Z es la cantidad de protones y el A le agrego ahí los neutrones también. Una hojita más, Mari, por favor. Bueno, acá no me voy a detener mucho, pero ustedes pueden ver las principales características que tienen las emisiones, cómo las simbolizo, cómo se llaman, qué naturaleza tienen. De las únicas que no he hablado, que voy a hablar en este momento, solamente las he mencionado, son las radiaciones gamma, son radiaciones electromagnéticas, no tienen masa, ¿sí? Es solamente energía. Y lo que no tienen carga tampoco, entonces no son ionizantes. Fíjense, cuando ustedes tengan cargas, ¿se acuerdan cuando teníamos la molécula con un enlace covalente polar? Los electrones estaban más en el entorno del elemento más electronegativo y ahí se generaba una densidad de carga negativa, entonces la molécula se polarizaba y se llamaban los dipolos. Siempre que yo tenga cargas en juego, lo más probable es que haya posibilidad de ionizar partículas o de polarizar moléculas, ¿sí? Las radiaciones gamma son radiaciones que no tienen poder ionizante porque no tienen carga. Eso las hace que sean muy peligrosas porque aparte son muy pequeñas. Fíjense, la partícula mientras más grande es, más fácil se la puede detener. Bien, a eso le vamos a llamar en este tema blindaje. ¿Sí? Cuando yo necesito hacer el blindaje contra una partícula, si la partícula es grande, es más fácil detenerla. Entonces, por ejemplo, la partícula alfa se puede detener con hojas de papel. A mí me parece que a Mari se le ha salido. Ahí está, perfecto, Mari, genial. Fíjense, la partícula alfa va a quedar detenida en la hoja de papel, que es la hoja blanca que está ahí. Ahora, las partículas beta son más pequeñas, entonces atraviesan el papel. ¿Con qué las puedo detener? Con algún metal, con una hoja de aluminio, con algún otro tipo de sustancia, digamos. Las partículas gamma son tan pequeñas que al no tener masa considero que son energías, que son radiación. Entonces son las más peligrosas. ¿Con qué las voy a detener? Con una pared de concreto, ¿bien? O con una pared gruesa de plomo. Cuando te haces un rayo X, por ejemplo, por eso te dicen que se recomienda que si es una mujer no esté embarazada, que no te estés de hacer radiografía por las dudas, ¿sí? Porque nosotros, a ver, el ser humano, los animales, las plantas, los seres vivos, hemos sido diseñados para absorber una cuota, digamos, determinada de radiación, porque la radiación está presente en la naturaleza. Nosotros estamos expuestos a la radiación solar, por ejemplo, y desde que nosotros nacemos hasta que nosotros morimos, vamos a estar expuestos a esa radiación. Pero es una radiación, digamos que nuestro cuerpo ya fue diseñado para absorberla, más allá de que por ahí, no sé, te vas al dique y te pasaste toda la tarde y te incineraste un poco porque no te llevaste un protector. Bien, y porque hay otros factores que hacen que ya no tengamos tantos filtros naturales como la capa de ozono y demás. Entonces ahí, hoy en día, por ahí estamos un poco más expuestos. A lo mejor el ser humano tenga que tener algún tipo de evolución para hacer una adaptación. Pero podríamos decir que en líneas generales, nosotros estamos diseñados para absorber la radiación natural que hay, producto del Sol y las demás estrellas que están en nuestro entorno, la radiación natural que hay en las rocas, de las montañas, en las rocas del suelo, hay radiación natural.
pero no sería, digamos, deseable que nos estemos metiendo cuotas adicionales de radiación. Por eso es que no estamos todo el día haciéndonos una cámara gamma, un rayo X, porque serían cuotas adicionales de radiación. Bien, no vamos a entrar mucho en detalle con las unidades de radiación y digamos, los límites de radiación, porque por ahí eso se lo dejaríamos un poco más para la gente que vaya más para el lado de medicina o radiólogos, o sea, para otras áreas de conocimiento, ¿sí? Pero ustedes sí sepan, sí tienen que saber que nosotros estamos expuestos a radiación natural por nuestro entorno. Tenemos algunas formas de hacer blindajes y hay, digamos, más información que usted la pueden leer, pero nosotros no vamos a entrar en detalle. Bien, ¿cómo podemos diferenciar una reacción química de una reacción nuclear? Acá, digamos, vamos a hacer estas menciones, pero esto lo vamos a terminar de comprender cuando nosotros vayamos a la unidad 6 de estequiometría. Y ahí vamos a ver un poco más qué es una reacción química, porque en este momento estaríamos tratando de comparar una reacción nuclear con una reacción química que todavía no hemos visto, ¿sí? Lo que sí nos interesa que nos quede para las reacciones nucleares es lo que está marcado a la derecha en azul, ¿sí? Que los elementos que intervienen se convierten en otros. Ya hemos visto que como les cambia Z, bien, en general, nos cambia el elemento. Y si Z por alguna razón permaneciera constante, va a cambiar el isótopo, porque nos va a cambiar el número de masa, ¿sí? Nos va a cambiar la cantidad de neutrones. Pueden estar implicados muchos tipos de partículas, electrones, protones, electrones del núcleo, ¿no? Protones, neutrones y otras partículas elementales. Están acompañadas de grandes cantidades de energía y nosotros, una vez que se desencadenó un proceso radioactivo, no es tan simple de controlar. Por eso es que las centrales nucleares tienen muchos protocolos de seguridad, porque no es tan simple, digamos, que se te salga de régimen una central nuclear, porque entramos a tener problemas como Chernobyl y demás, ¿sí? Entonces, tiene que estar todo muy controlado, porque no es tan fácil operar, digamos, si se saliera de régimen, si se descontrolara alguna de estas reacciones que hemos visto. Una hojita más, Mari, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito de estabilidad nuclear. ¿Por qué tenemos que abordar el tema de estabilidad nuclear? Porque ya hemos visto que hay núcleos que no son estables. ¿Y por qué tendríamos que esperar que haya núcleos que son estables y núcleos que no lo son? Cuando en realidad nosotros tendríamos que pensar que los núcleos no son estables, porque dijimos que en una región tan pequeña como es el núcleo de un átomo, tengo muchas partículas cargadas positivamente. Aunque, digamos, la naturaleza es sabia y lo que hace es empezar a interponer neutrones entre los protones para tratar de que no haya tanto efecto de repulsión de cargas positivas. Fíjense, ¿cuál era el Z del hidrógeno? 1. ¿Qué tenía? Si hablamos del isótopo más abundante en la naturaleza del hidrógeno, estamos hablando del protio, que tiene un protón en el núcleo. No tiene nada más, porque ese protón es positivo, pero está solito ahí, no tiene ningún problema. Si nosotros analizamos el helio, agregamos un protón. Tenemos en el helio 2 protones, pero ¿qué se agregó también? 2 neutrones, para tratar de interferir entre los protones y que esa repulsión entre dos cargas positivas no sea tan, digamos, inabordable que se rupture el núcleo de helio y se vuelva a convertir en hidrógeno. Si no, nosotros no podríamos tener elementos grandes, con zetas grandes, uranio, Z92. Pero recordemos, ¿cuántos neutrones tenía? El A del uranio, uno de los más abundantes, por ejemplo, el 238, ¿sí? Tenemos 100 y pico de neutrones que se interponen entre los 92 protones. Es que había visto una pregunta acá y no sabía si era nueva, pero ya le hemos respondido. Sí, entonces, por eso tenemos, o sea, es como medio ambiguo. Entonces, ¿qué pienso? ¿Que los núcleos son estables o que son inestables?
Y si yo sé que hay muchas cargas positivas, podría pensar que son inestables, pero si todo el tiempo se estuvieran desintegrando, ya toda la materia iría a núcleos muy pequeñitos y estaríamos todos conformados, no sé, por hidrógeno, helio y litio, por decirles algo, no habría núcleos grandes. Y sí hay núcleos grandes, porque en la naturaleza se han aislado y por eso se han caracterizado todos los elementos que están en la tabla. ¿Bien? Entonces, de lo que vamos a hablar es de que, además de que existe esa repulsión de cargas, protón-protón, existen atracciones intensas de corto alcance capaces de vencer esa repulsión entre protones. También pueden haber algunas repulsiones neutrón-protón, ¿bien? Porque recordemos que el protón era un neutrón con toda su carga alojada en una región muy pequeña, entonces como que tenemos muchas interacciones de cargas en una región tan pequeña como es el núcleo de un átomo. Una hojita más, Marina, por favor. Entonces, ¿por qué los núcleos son estables? Porque en realidad hay una energía en el núcleo que le llamamos energía de unión nuclear. ¿Bien? ¿Cómo se dan cuenta los científicos que hay una energía de unión nuclear? Fíjense, analizaron un átomo, que es el que tengo ahí a la derecha. ¿Es un núcleo de quién? Me lo van a poner ahí en el chat. ¿De quién les parece que será ese núcleo ahí? Tengo 2 protones y 2 neutrones. Ahí Iván me está escribiendo y Gabriel Martín. A ver, de helio. Exactamente, yo tengo un núcleo de helio. ¿Qué dicen los científicos? Lo pesemos, genial. Imagínense el trabajo, ¿no? Bueno, estamos hablando de la balanza de la farmacia. Bueno, agarran los científicos, aíslan un núcleo de helio, lo pesan. ¿Cuánto les pesa? 4,0015 UMA. UMA es la unidad de masa atómica, no son kilogramos ni gramos, es mucho más pequeñito. Bien, les pesa 4,0015 UMA. Bien, ahora dicen, hagamos una cosa. ¿Cuál era la masa sueltita de un protón? Y considero los 2 protones que hay, 1,0073 UMA. Bien. ¿Cuál era la masita de cada neutrón? La ponen ahí y la suman por separado. ¿Cuánto le pesan por separado las 4 partículas? 4,032 UMA. Ah, y si las junté en el núcleo de helio, 4,0015 UMA. O sea que, si yo quiero armar artificialmente un núcleo de helio, tengo que tomar 4 protones, tomar 2 protones, tomar 2 neutrones y unirlos. Y me armé un núcleo de helio. Pero cuando yo lo peso al núcleo, me pesa 0,0305 UMA menos. Esa masa que se ha perdido en la unión se ha transformado en energía. Ese defecto de masa, esa masa de menos que tengo cuando armé el núcleo de helio, se ha transformado en energía. ¿Esa energía para qué se utiliza? Para mantener amarradas las 4 partículas dentro de ese núcleo. ¿Bien? Entonces, siempre que se forman núcleos de los átomos, se pierde masa. A ese efecto le llamamos defecto de masa. Esa masa que se pierde se transforma en energía. Esa energía es lo que mantiene unidas las partículas dentro de ese núcleo. Imagínense, volvamos al uranio. Uranio Z92, A238. Tengo un montón de partículas, o sea, va a ser más grande el defecto de masa que estoy viendo acá. Y sí, porque va a ser más difícil que yo pueda mantener unidas tantas partículas dentro de ese núcleo. Bien, ahora, si yo quiero romper ese núcleo, por lo menos ¿cuánta energía debería suministrar? La del defecto de masa convertido a energía de amarre. Bien, porque si estos 0,0305 UMA convertido a energía es lo que me amarra ese núcleo, yo para romper ese núcleo por lo menos debería proporcionar esa cantidad de energía que se va a reconvertir a masa para volver a configurar
los 2 protones y los 2 neutrones. ¿Bien? Una hojita más, Mari, por favor. Esa energía de unión nuclear, o energía de amarre, le dicen algunos autores, la tenemos graficada acá. En el eje de las Y tenemos la energía de enlace. Y en el eje de las X tenemos el número de masa. ¿Bien? Fíjense, la línea roja tiene su valor máximo, tiene un pico, tiene un máximo donde está esa denominación de hierro. Si yo bajo, a ver, ¿por qué sabemos que es el hierro? Porque si yo bajo acá, al número másico es A56. Y el A de 56 corresponde al hierro. Bien, entonces, ese elemento es el que tiene en el núcleo la mayor energía de unión nuclear, o la mayor energía de amarre. Bien, entonces, si un elemento quiere ser estable, debería tener la mayor cantidad posible de energía de amarre en su núcleo. Estamos hablando, yo cuando les digo quiere, no quiere, no son cuestiones racionales, ¿verdad? No son, estas cuestiones son cuestiones naturales, ¿no? El átomo no está pensando cómo va a volverse más estable. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve este gráfico? Los elementos que están a la izquierda del hierro, entre A igual a 0 y A56, deberían aumentar su energía de enlace agrandando sus núcleos. ¿Bien? Entonces deberían sufrir procesos de fusión nuclear, que es lo contrario que les vengo diciendo. Bien, yo les vengo diciendo va a emitir y se va a convertir en núcleos más pequeños. Bueno, pero hay otro tipo de reacción nuclear que es que núcleos pequeños se unan para formar núcleos estables más grandes. Es otro tipo de reacción nuclear posible. Y los elementos que están a la derecha del hierro sí tienen su A más grande, son más gorditos. Entonces podrían tratar de romperse y digamos, fracturarse en núcleos más pequeños y tratar de tener mayores energías de amarre en su núcleo. Esta sería una forma rápida de diferenciar si un elemento es probable que tenga algún proceso de fusión nuclear o es probable que tenga algún proceso de fisión nuclear. Bien, sería una forma de hacer una diferenciación. Una hojita más, Mari, por favor. Bien, esta es la fórmula para calcular el defecto de masa, qué energía tengo que abordar, no vamos a entrar en detalle. Una hojita más, Mari, por favor. Bien, ya les estuve comentando, esto ustedes después lo pueden leer, cómo clasifico la radioactividad, radioactividad natural, radioactividad artificial o inducida. Fíjense, esto me interesa porque está piola, dice ahí casi al final, dice, se pueden obtener elementos que no existen en la naturaleza por radioactividad artificial o inducida. Ya le contesto a Gabriel. En laboratorio, hay muchos elementos a partir del uranio, que tiene Z92, que han sido creados artificialmente en el laboratorio. Cada vez que yo tengo un Z diferente, tengo un elemento diferente. Si yo tengo un elemento con un Z y le puedo artificialmente agregar un protón, tengo un elemento nuevo. El tema es que tendría que ser lo suficientemente estable como para subsistir y que se pueda, digamos, que se pueda aislar y se pueda caracterizar el elemento. Bastante difícil, por eso no tenemos elementos Z500, o sea, porque los científicos, por más que tienen sus herramientas, no es tan fácil crear materia, digamos, con características nuevas y diferentes. Pero bueno, se puede hacer en laboratorio, son elementos que persisten muy poquito tiempo y luego se desintegran y vuelven a configuraciones más estables. Las ecuaciones no vamos a abordarlas, no, las ecuaciones están ahí para que sepan, digamos, que hay un respaldo científico de lo que les digo de la energía de amarre y demás, pero no vamos a ver. Una hojita más. Le sacamos un protón al mercurio y tenemos oro. Y sí, así de simple.
Es así. Vieron que el hombre todo el tiempo está investigando y tratando, y este tema de la alquimia y demás. Y bueno, no sé si habrá algo o no de cierto, pero el hombre siempre ha andado como, digamos, inquieto y curioso al respecto de este tipo de temas. Bien, hay una forma, hay, digamos, algunas herramientas que nos permiten caracterizar a un núcleo, ¿bien? Y poder, digamos, decir, o al menos predecir, si ese núcleo es estable o es inestable. Y no hablo de átomos, porque los electrones en este momento no me están interesando. Y cuando hablo de núcleos, yo puedo ya imaginarme que puedo tener núcleos del mismo átomo y algunos son estables y otros no. Porque yo tengo el carbono, tiene sus isótopos, carbono 11, carbono 12, carbono 14. Si yo busco en la naturaleza cuál es la abundancia relativa, de los que más voy a tener es de los estables. Busquemos en la tabla, me van a decir en la tabla periódica para el carbono, ya que se los mencioné. ¿Cuál es el carbono? Tiene, todos los isótopos de carbono tienen el mismo Z. Yo lo que quiero que me digan es cuál es el número másico que les aparece en la tabla periódica para el carbono. Porque yo les digo que el carbono, tenemos algunos isótopos de carbono 11, algunos isótopos de carbono 12 y algunos isótopos de carbono 14. Bien, ustedes se fueron a la tabla. Claro, yo lo que quería era con los decimales. Ustedes me dicen, profe, yo encontré que el número másico del carbono es 12,01. Claro, porque yo tengo seguramente muchos isótopos de carbono 12. Ese es el estable. Y tengo algunos poquitos con carbono 11, ¿sí? Y tengo algunos con carbono 14. Pero el más estable es el que tiene masa 12. Por eso, cuando ustedes van a la tabla, el número másico está más cerquita, porque es el más abundante en la naturaleza, del isótopo que tiene mayor abundancia. ¿Bien? Entonces de ahí podemos ir haciendo como digamos, unas deducciones. Pero les diría que el 99% de los elementos que tengo en la tabla tienen isótopos. Hay algunos que son, busquemos el número másico para el hidrógeno. Ya sabemos que el Z es 1. (1,007, 1,01, 1,008). Bueno, ¿qué me quiere decir? El isótopo más abundante en la naturaleza para el hidrógeno es el hidrógeno 1, que es el protio. ¿Por qué tienen nombre los isótopos del hidrógeno? Porque el hidrógeno es un elemento tan estudiado que ya hasta le dieron nombre y apellido a sus isótopos. Entonces, el hidrógeno 1 es el protio y es uno de los que más abundancia tengo en la naturaleza. Pero después yo les dije también está el deuterio, que es el hidrógeno 2, y el tritio, que tiene hidrógeno 3. Es decir, tienen un neutrón y 2 neutrones, los últimos 2. ¿Bien? Bueno, si lo tienen distinto porque lo han redondeado a 2 decimales. ¿Bien? Hay una aproximación por redondeo ahí. ¿Bien? Entonces, fíjense, habrá un poquito de deuterio y un poquito de tritio y mucho protio, y eso hace que el número másico del hidrógeno esté bastante cerca de 1, que es el isótopo más abundante en la naturaleza. ¿Bien? Entonces, ahora cuando ustedes vayan a la tabla y ya miren con otros ojos, el número A lo van a tener que sacar por aproximación, porque ya, si a vos te dice que el hidrógeno tiene número másico 1,007, me voy a tomar ahí el número de Bruno, entonces, no puede ser que tengan el núcleo 1,007 partículas. Yo voy a decir, no, tiene una partícula en el núcleo, que es el protón, que es Z1. Bien, van a empezar a hacer esas cuentas, ya vamos a trabajar más con la tabla. Bueno, entonces, volvamos a esta caracterización. ¿Yo qué voy a graficar acá? En el eje de las X, cantidad de protones, número de protones, Z. En el eje de las Y,
cantidad de neutrones. Fíjense, A menos Z, cantidad de neutrones. Entonces, hay una línea ahí, una línea negra que está a 45 grados. Al estar a 45 grados, ¿qué me quiere decir? Que tiene la misma, digamos, ¿cuándo se va a conformar esa línea? Con elementos que tengan la misma cantidad de Z que de neutrones. Por ejemplo, el helio. El helio tiene Z2 y 2 neutrones. Me va a caer en esa línea. ¿Bien? El litio tiene Z3 y tiene número másico 7, creo. No tengo mi tabla acá abajo. Pucha, yo que les digo a ustedes que tengan la tabla y yo no tengo mi tabla. ¿Dónde la habré dejado? Bueno. Entonces, fíjense, ustedes, si agarremos por ejemplo el calcio tiene Z20 y su A es 40, por lo tanto, ¿cuántos neutrones tiene? 20, entonces me cae en la línea. La mayoría de los elementos con el Z por debajo del calcio me caen en esa línea. O bien, fíjense que esa regioncita amarilla está bastante cerquita de esa línea negra. ¿Qué me quiere decir? Que en los elementos que son relativamente pequeños, cada vez que se agrega un protón, se agrega un neutrón. Se agrega un protón, se agrega un neutrón, o a lo sumo 2 neutrones. Para que ese elemento, ese núcleo, sea estable. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Porque este gráfico se llama de cinturón de estabilidad. Que en general, los elementos, que lo dice naranja, hasta Z igual a 20, la zona de estabilidad coincide con esa recta que tengo a 45. ¿Qué me quiere decir N sobre P igual a 1? Que N y P son iguales. ¿Bien? Por eso les doy el ejemplo del hidrógeno, del calcio, del helio, que nos da justito la cuenta. ¿Bien? A partir de ahí, es lógico pensar que cada vez que yo agrego un protón positivo, tengo que agregar más neutrones. Entonces, para que un elemento sea estable, yo empiezo a agregar protones, pero tengo que agregar más neutrones que protones. Por eso la región de estabilidad se empieza a ir para arriba y ya no me respeta la línea 45. ¿Bien? Con Z mucho mayor que 20, aumenta mucho la cantidad de neutrones para amortiguar las fuerzas de repulsión entre protones. Entonces, la zona de estabilidad, por eso se despegó de la línea recta. ¿Bien? Entonces, ¿qué regiones vamos a encontrar en este gráfico? Una zona o cinturón de estabilidad que está en amarillo. Fíjense que hay un montón de elementos que están ahí. Por ejemplo, el cadmio, 48-110, no tiene el Z igual a N, pero igual es estable. El mercurio está más arriba, 80-202, también me cae en la zona de estabilidad. Todos los elementos, busquen cualquiera en la tabla, busquemos el uranio. Uranio, 238. A ver, vamos a trabajar con el uranio, 238. Z92, a ver Mari si me ayudas con el puntito rojo. El Z92 va a estar más o menos acá entre el 80 y el 90. Bueno, ahora ustedes háganme la cuenta. Yo necesito saber la cantidad de neutrones para el uranio. Va a ser 238 menos 92. A ver si la profe anda bien con las cuentas. Me da 146. Bien. Entonces, fíjense. Bueno, acá justo me dijo uno que me corta la gráfica. Bueno, si yo proyecto la zona amarilla, tendría que andar, busquemos uno más chiquito, díganme ustedes, uno que tenga el hierro. El hierro tiene el A56. ¿Cuál es el Z del hierro? Alguien que me ayude. Con el Z del hierro. 26. Entonces el hierro tiene Z26A56. Tiene 26 protones y 30 neutrones. Ahí está, ahí Marina lo ubico. Y un poquito más arriba, Mari, pues son 30 neutrones. Estás como en 50, más abajo. Ahí. Z26 y
neutrones 30, ¿ven? Les cae en la región, no les cae en la línea recta, no, porque a partir del calcio ya no caen en la línea, pero el cinturón se despegó de la línea, entonces sí es estable. Entonces esa sería una forma de analizar si el elemento te cae en el cinturón de estabilidad, ese núcleo es estable, ¿bien? ¿Qué pasa si el elemento te cae fuera del cinturón de estabilidad? Te puede caer por arriba o te puede caer por abajo. Bien, entonces tenemos una zona de estabilidad, que es esa región amarilla, y tenemos dos regiones de inestabilidad, ya sea por encima o por debajo. Entonces, en esos casos, los elementos van a ser inestables y van a sufrir algún proceso radioactivo para estabilizarse. Una hojita más, Mari, por favor. Bueno, fíjense, si un elemento nos cae en el gráfico anterior fuera del cinturón de estabilidad, ese elemento es inestable, va a emitir, por ejemplo, uranio 238, el que está acá en naranja. Sufre una emisión alfa, se convierte en torio 234, pero ese isótopo del torio no es estable. Entonces sufre una emisión beta, se convierte en paladio 234, no es estable. Y así sucesivamente hasta llegar en este caso al plomo. Muchos elementos se estabilizan cuando llegan a plomo 206. Bien, porque ese elemento es un elemento bastante, digamos, habitual para estabilizar a aquellos que tengan los Z por encima de 82. Entonces, fíjense, se ha estudiado, que hay elementos que son muy estudiados, y ya se conoce cuál es el caminito que siguen, cuál es esa sucesión de emisiones que tiene que transitar un isótopo inestable para convertirse en otro isótopo que sea estable. Dice Josefina Ománico, no entendí entonces a qué hace referencia la recta. La recta hace referencia a elementos que tengan la cantidad de neutrones igual a la cantidad de protones. Esa es la recta. En principio la recta está marcando neutrón igual protón. Ahora, todos los elementos que tengan Z hasta 20, como el calcio, su estabilidad va a caer justo en la recta. O el cinturón de estabilidad va a estar situado prácticamente en esa recta donde protón es igual a neutrón. Ahora, para elementos cuyo Z es mayor de 20, yo cuando agregue un protón para convertir en el próximo elemento, voy a tener que agregar más de un neutrón. Entonces el cinturón de estabilidad se va a despegar de esa recta. Lo que a mí me interesa es no que el elemento caiga en la recta, sino que el elemento caiga en la zona de estabilidad. Si el elemento cae en esa zona de estabilidad amarilla o cinturón de estabilidad, ese núcleo es estable. Si cae por arriba o por abajo de esa región de estabilidad, el elemento o el núcleo es inestable. Bien, entonces, esto que tenemos acá es una serie radiactiva. Es toda la sucesión de emisiones que tiene que transitar el uranio 238 para convertirse en algún isótopo estable. ¿Bien? ¿Me tengo que saber la serie radiactiva? No, no me la tengo que saber. Yo lo que sí tengo que saber es que no necesariamente un elemento, digamos, un núcleo inestable, después de una emisión, va a conseguir ser un isótopo estable. Lo más probable es que siga siendo inestable y que cuando transite 2, 5, 8 emisiones logre ser un núcleo estable. Una hojita más, Mari, por favor. Bien. Hasta aquí hemos podido caracterizar las emisiones, cuándo un núcleo es estable, cuándo no lo es. En realidad me interesa saber cuándo no lo es, aunque algunas veces vamos a poder actuar desde afuera, bombardear un núcleo estable, inestabilizarlo y que igual produzca algún tipo de emisión. Ahora lo que me interesa conocer es cuánto tiempo va a tardar este proceso, cuántas partículas se van a emitir. Si yo tengo la masa de un isótopo radioactivo, ¿cuánta masa voy a tener de ese isótopo después de transcurrido un tiempo? A eso le vamos a llamar cinética de las desintegraciones radioactivas.
Por eso este tema está como en el capítulo 20 y pico de los libros que les hemos sugerido. Porque en la unidad 8, que es la última unidad que nosotros vamos a ver, el primer tema que vamos a ver tiene que ver con cinética química. Y como estos procesos radioactivos tienen una cinética, ¿bien? Por eso es que la bibliografía está emparentado con lo que sería nuestra unidad 8, pero nosotros lo hemos traído porque estamos justo con estos temas vistos y los tenemos a ustedes con, digamos, con estos conocimientos muy claros en este momento. Fíjense, cinética en física, ustedes lo relacionan con variaciones de posición, ¿sí? Tiene que ver con un movimiento. Cuando nosotros hablemos de cinética en química, también vamos a tener variaciones, pero vamos a tener variaciones de cantidad de partículas, de masa, ¿sí? También tiene que ver con algo que es dinámico, ¿sí? ¿Cómo voy a determinar la velocidad de desintegración radiactiva? Vamos a calcular la velocidad de desintegración radioactiva, que equivale a calcular la cantidad de átomos que se desintegran en un tiempo. ¿Bien? A ver, acá vamos a poner claro sobre oscuro. Si yo tengo un átomo que es inestable y ese átomo emite, ¿sí? Sufre una emisión, se va a convertir en otro átomo diferente. ¿Bien? Entonces, si yo tengo 10, bueno, nunca lo vamos a hacer a nivel de un átomo, ¿no? Lo vamos a hacer a nivel de una cantidad representativa, pero para que ustedes me comprendan. Si yo tengo 10 átomos inestables de uranio 238, no van a emitir los 10 al mismo tiempo. ¿Bien? A lo mejor emiten 2 átomos, se convierten en otra sustancia. Entonces, al cabo de un tiempo, de los 10 iniciales me van a quedar 8, ¿bien? Si yo tengo 50 kilogramos de material radioactivo, va a emitir, supongamos, 200 gramos, se van a convertir en otra sustancia y me va a quedar menos. Me va a quedar menos masa del átomo inestable, pero me va a empezar a aparecer, digamos, átomos que originariamente no estaban. Siempre yo voy a tener la misma masa. Lo que pasa es que a mí me interesa saber de los inestables cuántos quedan, o bien cuántos han emitido. ¿Sí? Entonces, igualmente esto es bastante esclarecedor cuando hagamos ejercicios. ¿Sí? Acá yo les voy a presentar cómo vamos a trabajar los ejercicios. La clase de ejercicios es la semana que viene, el día martes. Ahí vamos a hacer ejercicios de radioactividad. ¿Bien? Estos procesos de desintegración siguen cinéticas de primer orden, no me voy a meter en detalle, ustedes me van a entender esto cuando vayamos a la unidad 8. ¿Cómo puedo caracterizar la velocidad de decaimiento? Decaimiento es proceso radioactivo. ¿Por qué se habla de decaimiento? Originariamente se suponía que como se fragmentaban los núcleos, eran cada vez más pequeños. Por eso tiene, digamos, esta noción de decaer, ¿sí? De disminuir. Por eso se llama de este modo, decaimiento radioactivo. ¿Cómo voy a caracterizar la velocidad, ¿sí? De estas reacciones? Igual a menos lambda por n. Lambda es una constante que ya se conoce, o sea, yo me voy a la bibliografía y lo busco para el isótopo radioactivo que yo estoy considerando, y n es la cantidad de núcleos radioactivos que yo tengo en este momento, por ejemplo. Entonces, si yo sé que tengo determinada cantidad de núcleos radioactivos, ¿de qué sustancia es? Yo busco lambda en la bibliografía y yo conozco cuál es la velocidad del proceso radioactivo. En realidad, cuando hagamos ejercicios, esa B la vamos a simbolizar con la letra A. ¿Se acuerdan que yo les dije que los libros con los que estudiamos no siempre están traducidos igual? Entonces, le podemos llamar velocidad de decaimiento o le podemos llamar actividad de la muestra, que es como lo vamos a trabajar en los ejercicios. Le vamos a llamar A igual menos lambda por E. Bien, una hojita más. ¿Por qué nosotros vamos a analizar otra, digamos, otra constante, que es la vida media para cada isótopo radioactivo? Les vuelvo a decir, tanto lambda como el tiempo medio
están en tablas, están tabulados, en la bibliografía me lo puede brindar, no me lo tengo que conocer, ¿sí? ¿Qué quiere decir la vida media de una sustancia? Este concepto se utiliza para referirse a la velocidad con que ocurren las desintegraciones nucleares. Se define como el tiempo que se necesita para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad de la concentración inicial. Esto lo podemos trabajar con concentración, con masa o con cantidad de partículas, porque ya vamos a ver cuando avancemos en el dictado de la asignatura que nosotros vamos a tener, digamos, la habilidad de intercambiar entre estas tres unidades, concentración, cantidad de partículas o masa. Tomémoslo en masa, por ejemplo. Si yo tengo un isótopo radioactivo, tengo 10 kilos de un isótopo radioactivo, y yo pongo esos 10 kilos en una balanza. Si el isótopo es radioactivo, es inestable. Bien, si yo pudiera ir retirando esos 10 kilos cada vez que un isótopo radioactivo se convierta en otro, el nuevo que aparece lo voy retirando. Bien, por alguna, digamos, por algún artilugio, supongamos que tiene alguna propiedad magnética, lo retiro con un imán. De alguna forma yo voy retirando y que solamente me quede de los 10 kilos que yo tengo, me vaya quedando la masa de lo que todavía sigue en las mismas condiciones. Cuando yo detecte en la balanza que tengo 5 kilogramos, tengo la mitad de la masa inicial, el tiempo que transcurrió es la vida media para ese elemento. No todos los isótopos radioactivos tienen la misma vida media. Algunos tienen una vida media de 3 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo 10 kilogramos del isótopo radioactivo, en 3 días voy a tener 5 kilos. Hay otros que tienen 1900 años. Tardan 1900 años de la masa que yo ponga, que me quede la mitad. Entonces, ahí en ese gráfico hemos, digamos, representado, dice, se deja una muestra inicial de 20 gramos de yodo 131 en un recipiente. Luego de 8 días se encuentran 10 gramos. Entonces, ¿cuál es la vida media del yodo 131? A ver, si ustedes en el chat me pueden decir. Si yo puse 20 gramos y a los 8 días tengo 10 gramos, ¿cuál es la vida media del isótopo 131 del yodo? 8 días. Exacto, entonces yo pongo 20 gramos y a los 8 días me quedan 10 gramos. Ahora tengo 10 gramos. Cuando transcurran 8 días, ¿qué masa voy a tener? 5 gramos. Ahora yo tengo 5 gramos. Cuando yo deje 8 días, ¿qué masa voy a tener? 2,5 gramos. Si yo grafico estas situaciones, esta es la forma que tiene la gráfica. ¿Bien? Todos los procesos que tengan una gráfica de este tipo se llama cinética de primer orden. Nosotros no vamos a entrar en detalle en este momento. Entonces, la vida media me da una idea del tiempo que se requiere para que la masa inicial del isótopo radioactivo se reduzca a la mitad. ¿Nunca terminaría de desintegrarse? No, exactamente. Nunca terminaría de desintegrarse. Por eso, la mayoría de los elementos tienen isótopos radioactivos. Tendrán muy poquititos, pero algo van a tener. Una hojita más. Bien. Esta es otra de las ecuaciones que ustedes van a utilizar para realizar ejercicios. Acá les voy a pedir, si encuentran algún apunte de la escuela de las propiedades del logaritmo, para que no se les complique el despeje de las fórmulas, ¿sí? Igualmente nosotros les vamos a mostrar, digamos, cómo yo puedo despejar, porque fíjense, vamos a analizar esta ecuación. ¿Qué me está relacionando la ecuación? N, que es cantidad de núcleos radioactivos después de que ha pasado un tiempo. N0, cantidad de núcleos radioactivos en el instante inicial, por eso es sub 0, ¿sí? Con el cerito estamos indicando tiempo igual a 0, tiempo inicial. Lambda, que dijimos que era la constante, es una de las constantes. Fíjense que lambda tiene relación con t medio, porque en general lo que está tabulado es t medio. ¿Cómo lo puedo calcular a lambda? ¿Qué es lo que yo uso en esta fórmula? Logaritmo natural de 2 sobre t medio. Si ustedes sacan en la calculadora
Logaritmo natural de 2 me da 0,693, una constante. Porque el logaritmo natural de 2 siempre vale lo mismo, 0,693. Entonces, o me acuerdo que lambda es logaritmo de 2 sobre t medio, o me acuerdo el valor, 0,693 sobre t medio. Entonces, con esta formulita, ¿yo qué puedo analizar? Cantidad inicial de partículas. Cantidad de partículas transcurrido un tiempo t. ¿Qué tiempo t? El que también está en la fórmula. ¿Bien? Y lambda. Y lambda tiene metidito adentro el t medio. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular de acá qué tiempo habrá transcurrido, el menos lambda lo paso dividiendo. Está fácil el despeje. Ahora, si yo quiero calcular el N0, acá no está tan fácil. Entonces ya les vamos a dar esta misma fórmula despejada diferente para que puedan usar en los ejercicios. Igual, si se acuerdan las propiedades del logaritmo, por ahí está más fácil deducir que acordarse de memoria una fórmula. Pero bueno, eso depende de la habilidad que tengamos cada uno de nosotros. Hay gente que tiene memoria de elefante, se puede acordar 60 fórmulas. Hay otro que dice, no, a mí déjame despejar. Bueno, eso ya es habilidad de cada uno. Una hojita más, Mari, por favor. Bien. Esto ustedes lo van a leer, ¿sí? Lo van a leer tranquilos y van a poder ver las diferencias que existen entre fisión. Fisión es romper, ¿sí? Se divide un núcleo pesado para formar núcleos más livianos. Es uno de los tipos de procesos radioactivos que podemos tener. Se libera gran cantidad de energía y también se liberan neutrones. Fíjense, ese núcleo de uranio 235 se ha dividido en dos núcleos más pequeños, neutrones sueltos y energía, 200 megaelectronvoltios. Esos neutrones, lo más probable es que vayan a impactar en otro núcleo y sigan con este tema. Una hojita más, esto ustedes lo van a leer en detalle para poder establecer la diferencia entre fisión nuclear y fusión nuclear. Fíjense como en fisión nuclear, yo les dije recién, hay unos neutrones sueltos. Esos neutrones van a ir a impactar en otros núcleos, los van a inestabilizar y sigue esta reacción. Esta reacción se llama reacción en cadena. Bien, para que nosotros podamos iniciar esta reacción, tenemos que tener una determinada masa crítica de núcleo fisionable, porque si nosotros tenemos un solo núcleo fisionable, lo impacto con el neutrón, genero los núcleos más pequeños y 3 neutrones que no tienen a dónde ir a impactar, ¿bien? Entonces no estaría generando la reacción en cadena. Yo tengo que tener una determinada masa crítica que me asegure núcleos fisionables que al ser impactados por los neutrones que se van liberando, puedan continuar con este proceso. Una hojita más. Fusión nuclear sería la contrapartida. La fusión nuclear es unión de núcleos. Este es uno de los procesos más importantes que se lleva a cabo en el Sol, que son esas tres reacciones que están ahí, que no me las tengo que aprender, o sea, yo no me tengo que conocer estas reacciones, pero fíjense que diferentes isótopos de hidrógeno se unen para formar átomos de helio entre sí, se forman el helio que conocemos, el 2,4, más hidrógeno, y se vuelve, digamos, a regenerar el proceso y se liberan electrones. ¿Bien? Y estos procesos son altamente energéticos. O sea, el Sol no lo tenemos acá a 100 kilómetros para tamaña energía que nos llega hasta la Tierra. ¿Bien? Entonces, imaginémonos que son núcleos livianos que se van uniendo para formar núcleos más pesados y más estables y se llevan a cabo, con liberación de grandes cantidades de energía. Muchas veces a estas reacciones se les llama reacciones termonucleares, ¿sí? Tienen temperaturas muy elevadas. ¿Bien? Una hojita más. Bien, a partir de acá ya empiezan las aplicaciones. Una de las aplicaciones bastante utilizadas que tenemos de los isótopos radioactivos, yo les comenté, era poder hacer datación. Datación, imaginemos la primera parte de la palabra data, tiene que ver con fecha. Que nosotros podamos datar significa que le podamos dar fecha a un elemento muy antiguo, ¿sí? ¿Qué elemento se utiliza para hacer dataciones radioactivas? El
isótopo carbono 14. Dijimos que el más abundante era el carbono 12. El carbono 14 es un carbono, digamos que ha sido modificado, se le han agregado 2 neutrones. ¿Bien? Entonces, es una de las formas que tenemos para identificar sustancias, digamos, imaginemos que hacen una excavación arqueológica y encuentran una barcaza que no saben la edad que tiene. Entonces le hacen una datación con carbono 14 y descubren que tiene 1800 años, una civilización antigua que tiene X cantidad de años. Bueno, este tipo de ejercicios ya vamos a hacer en la práctica. Podemos resolver este tipo de situaciones utilizando algún isótopo radioactivo. A ver, si yo voy a determinar la edad en una excavación arqueológica, yo me imagino que esta civilización tiene más o menos 2000 años, no me voy a poder utilizar el yodo de hace un rato, que la vida media era 8 días. ¿Se entiende? Porque si hubo yodo de ese isótopo radioactivo que vimos hace un rato, que tenía la vida media 8 días, lo más probable es que de 2000 años hasta ahora prácticamente no lo podamos encontrar. Entonces yo tendría que buscar algún isótopo que se haya estudiado su vida media y su vida media sea grande, para que me esté quedando en la actualidad trazas detectables del elemento en ese barco antiguo o momia o cacharro, no sé, lo que se está encontrando en la excavación arqueológica. ¿Bien? Una hojita más. Una hojita más, Mari, porque esto tiene que ver con lo mismo. Energía nuclear, ya les comenté, acá hay 2 o 3 hojitas en donde dice cómo es un reactor nuclear. Básicamente lo que se hace es utilizar pastillas enriquecidas del isótopo que se está utilizando, en este caso combustible, dice material fisionable, uranio natural 235, o uranio enriquecido. ¿Qué me quiere decir esto? En la naturaleza, cuando usted, supongamos, a ver, ustedes van a una montaña, tienen una cantera y tienen que extraer una piedra caliza. Empiezan con la topadora a bajar, desmontar cerros, ¿estamos de acuerdo? Lo ponen en el camión, se lo traen a la fábrica. Pero resulta que la piedra caliza que ustedes están extrayendo, cuando hicieron, digamos, la extracción y lo pusieron en el camión y lo trajeron y lo analizan, no es 100% la piedra caliza. Hay una cantidad de piedra caliza y otras sustancias, ¿bien? Bueno, esas otras sustancias son impurezas. Entonces, generalmente, la sustancia que ustedes están buscando no está pura, está acompañada de otras cosas. Lo mismo ocurre con el uranio, por ejemplo, 235. Vamos a ocupar uranio 235 como combustible, pero estaría bueno que al reactor le pongas mucho uranio 235 y que no venga acompañado de muchas cosas. Entonces, se hace algún proceso para que la roca, que naturalmente tiene el 0,79% de uranio, pase a tener más uranio. Entonces le tenés que empezar a sacar lo otro. Fíjense que tenga un 3-4% en ese caso. ¿Bien? Entonces vas a poner el combustible, que en este caso es el material radioactivo, un moderador, que es con el que vos vas a poder controlar la cantidad de neutrones que se producen. Dice ahí que puede ser agua pesada. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el agua pesada se utilizaba en los reactores nucleares? Como el agua naturalmente tiene en su composición química 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua pesada tiene 2 átomos de hidrógeno, pero el hidrógeno es el isótopo deuterio. Bien, tiene neutrones en el núcleo, esos hidrógenos, por eso se llama agua pesada. Después ustedes miren en detalle, acá básicamente lo que va a ocurrir es, la reacción nuclear va a producir energía, y esa energía se va a utilizar para calentar agua. Acá están calentando. Entonces, cuando calienten agua, van a generar vapor. El vapor va a mover alguna turbina y van a producir energía eléctrica. ¿Bien? Esa es la razón de ser de una central nuclear. Que tengas un generador eléctrico que esté generando energía, después se conecta al sistema interconectado y se distribuye. Una hojita más, Mari, que sigue con esta misma explicación. Después ustedes la miran en detalle. Una hojita más. Ahí está la foto de Atucha 1 y 2. Bien, así lucen de afuera. ¿Es mala palabra una central nuclear? No. Es mala palabra una central nuclear mal operada. Bien.
¿Es mala palabra una refinería de petróleo? No. Sería, digamos, deseable que todos estos procesos estén perfectamente controlados, ¿bien? Hay muchas refinerías que trabajan perfectamente bien. Yo he trabajado muchos años en la industria petrolera y no estamos teniendo derrames de petróleo o de combustible todos los días. Y no están explotando centrales nucleares todos los días, ¿sí? Entonces nosotros, en nuestra formación como ingenieros, tenemos que incorporar a la industria como una industria responsable y que esté bien operada, ¿bien? Entonces que nosotros podamos cumplir con todas las medidas y protocolos de seguridad para que con una buena operación, digamos, tengamos buenas prácticas en la industria. No deberíamos estar saliendo en los diarios por una mala operación, ¿sí? Una hojita más, Mari, por favor. Bueno, acá hay algunos ejemplos de utilizaciones en tratamientos médicos, bien, después ustedes lo leen porque hay muchos usos, digamos. Lo que nos interesa es que después podamos hacer la aplicación práctica en los ejercicios que vamos a plantear la semana que viene. Una hojita más, Mari. Acá tenemos las principales aplicaciones, bien, generación de electricidad, en medicina, minería, bueno, hay muchas utilizaciones. Una hojita más, Mari. Bien, y bueno, no vamos a entrar en detalle, pero es que está en la bibliografía, al menos que a ustedes les suene. Sí, yo les dije que nosotros, o sea, el ser humano y los seres vivos están diseñados para estar impactados permanentemente por radiación natural. Esa radiación se le llama radiación de fondo, ¿sí? Ahora bien, no es deseable que nosotros todo el tiempo nos estemos exponiendo a radiación adicional, y si no, esto tiene que ser controlado. ¿Sí? Yo les decía los rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, o sea, al tener diferentes frecuencias y longitudes de onda, son más peligrosas para los seres vivos. ¿Son igualmente peligrosas todas las radiaciones? No. Hay algunas radiaciones que son peligrosas porque no ingresan por la piel, pero sí pueden ingresar por la mucosa de la boca, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, si se te vuelca un isótopo radioactivo en la piel, no te hace nada, pero si vos te lo tomás, los tejidos blandos del interior de nuestro organismo son menos resistentes, ¿bien? Es como que la piel tiene un blindaje adicional que los órganos que no están expuestos. Entonces, bueno, esto digamos para que lo conozcamos. Una hojita más. Bueno, acá yo les pongo para que ustedes lo tengan, cómo se expresan las unidades de radiación. Ustedes no van a estar en el campo médico, o sí, porque uno nunca sabe los caminos y cómo se nos van abriendo puertas por otros lados. A lo mejor a ustedes les gusta mucho la gestión en este momento, después empiezan a indagar en otros temas. Hay, por ejemplo, chicos que yo sé que han estado haciendo sus prácticas en el Sanatorio Argentino, entonces por ahí pueden estar, digamos, de costado, en contacto con otras temáticas que no son estrictamente de nuestra área de conocimiento, pero bueno, nosotros nunca vamos a poder saber de todo. Sí tengo que saber lo que requiere cada una de las asignaturas para poder ir acreditando y avanzando en la carrera. Y saber que hay otros temas que yo no los tengo que conocer, pero sí puedo saber dónde buscarlos. Si eventualmente se me presentan en el ejercicio de mi profesión, yo puedo, digamos, tener una punta del ovillo donde puedo buscar esa temática en particular. Una hojita más, Mari. Bueno, a partir de acá, la clase que está resumida en las diapositivas del principio está explicada como un cuentito para que yo pueda ir leyendo y voy refrescando lo que ya tienen, digamos, contado y resumido con gráficos de acá hacia atrás, hacia la primera hoja. O sea que esto ya después ustedes si necesitan, digamos, un resumen del libro. Puedo ir a mirar el apunte, puedo ir a mirar el libro o puedo leer acá como cuentito lo que la profe les ha ido explicando cuando empezamos la clase. ¿Qué nos estaría quedando? Hoy es miércoles. Entre mañana y el viernes va a estar disponible el cuestionario 3 de enlace. La semana que viene, el lunes es feriado, así es que, bueno, no sé cómo se va a festejar este año el Día de la Primavera y del Estudiante, pero ustedes seguro que tienen más ideas que yo. Ahí voy a habilitar mi cámara de nuevo. El día martes vamos a tener la clase de ejercicios de este tema que hemos estado viendo hoy. Y el día, estoy mirando acá en mi cronograma, el día
miércoles vamos a empezar con el último tema que vamos a evaluar en el parcial 1, que es la primera parte de fórmulas químicas, ¿sí? Y bueno, ya les vamos a dar la indicación la semana que viene, ahí sí vamos a habilitar 2 cuestionarios, uno para radioactividad y uno para esta primera parte de fórmulas. Entonces, el día martes también les vamos a avisar y les vamos a mandar a través de los tutores las clases de consulta que habilitemos para la semana que viene. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta que nos haya quedado? Hoy se ha extendido un poquito más la clase, pero bueno, necesitaba irme deteniendo en algunos lugares para que quedara lo más claro posible. Entonces, pásenlo bien el día lunes, disfruten el día. Este año es un año muy atípico, pero bueno, están haciendo un esfuerzo grande, así que está bueno que lo puedan festejar. Y el día martes nos encontramos a las 11 en la clase. En la consulta del jueves, ¿qué temas se van a abordar? Es verdad, el jueves a las 16, mañana a las 16 tenemos consulta. Las dudas que ustedes tengan. Antes del parcial, por ahí las ponemos por tema, las consultas. Pero hasta ahora, ustedes vayan resolviendo ejercicios. Si hay algún temita que no quedó claro, lo vamos a ver el jueves a las 16. Bueno, muy bien, chicos. Me alegro haberlos tenido en clase. Nos vemos entonces en la consulta el jueves y el martes en clase de nuevo.